Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con Cristo en el Evangelio y la Misericordia. Iniciamos esta reflexión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Este día al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Ha sido la proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. La palabra de Dios que en estos momentos que estamos viviendo, en estas circunstancias que atraviesa la humanidad, el Señor nos está dando ánimo, aliento, esperanza, paz, tranquilidad, sosiego para nuestros corazones, para nuestras almas. Dice que los discípulos iban en una barca y se levantó una gran tormenta. Pero Jesús de Nazaret se encontraba en la barca, pero estaba durmiendo. Mire cómo es el corazón del Sacratísimo, el Sacratísimo corazón de Jesús. Él estaba durmiendo sobre un cabezal, estaba en la popa de la barca. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay tranquilidad, uno duerme tranquilo. Aunque estén arreciando las tormentas. Es lo que nos enseña Jesús de Nazaret. Cómo alguien en el mar puede estar tranquilamente dormido cuando la barca casi que se hunde. Pero es cuando hay tranquilidad en el corazón. Cuando nos encontramos en paz con el Señor. Cuando hay inquietudes, cuando hay preocupaciones, no hay paz en el corazón.
Y entonces los discípulos lo despiertan. Le dicen que si no le importa que perezcan. Y al despertarse increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Jesús de Nazaret está presto para aliviar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Él tiene poder y autoridad sobre el viento y sobre el mar. ¿Qué es lo que está ocasionando esa tormenta, esa preocupación, esa intranquilidad, esa desesperanza, ese desánimo, esa tristeza? Todo eso no viene de Dios. Depositemos en Jesús de Nazaret todo ello. Las tristezas, las preocupaciones, las aflicciones, todas esas tormentas, las incertidumbres. La gente anda muy preocupada, la gente anda muy abatida. Hay aflicciones por doquier. La humanidad está padeciendo bastante. Y entonces, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo estamos custodiando nuestros corazones para que encuentren tranquilidad en medio de la tormenta? Y entonces Jesús de Nazaret nos hace la pregunta a todos nosotros: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Nos hace la pregunta: ¿por qué están con tanto miedo? Jesús supo identificar que les había embargado el miedo a los discípulos, así como a cada uno de nosotros ante las circunstancias, ante la situación que está viviendo la humanidad. Muchos tienen miedo, muchos tienen incertidumbres, les está faltando la fe. No tienen fe, dice Jesús de Nazaret. Y entonces esa acción, ese milagro, tener ese poder, solo Jesús de Nazaret. Solo Jesús de Nazaret tiene poder sobre la tempestad, sobre el viento, sobre el mar, sobre la luna, sobre el sol, sobre la tierra, sobre cualquier cosa. Tiene autoridad y poder Jesús de Nazaret. Ningún ser humano puede tener autoridad o poder sobre la naturaleza. Es Jesús, porque los discípulos no calmaron las aguas, ni increparon el viento. Fue Jesús de Nazaret. Pero el corazón del ser humano se ha ensoberbecido tanto que piensa que tiene poder sobre la naturaleza. No, si nosotros podemos hacer que llueva cuando no es tiempo de invierno, nosotros podemos hacer que exista, que se dé el frío cuando no es tiempo de que haya frío. Es que nosotros podemos hacer
contrarrestar las inclemencias del calor. Se ha ensoberbecido el ser humano. Jesús en el Evangelio nos está mostrando que sobre la naturaleza quien tiene el poder, la autoridad, es Jesús de Nazaret, el Dios único y verdadero. Ningún ser humano tiene poder sobre la naturaleza. Solo el Dios único. Porque los discípulos no pudieron cambiar el clima que estaba en ese momento, esos vientos, esa fuerza del mar, las olas, no pudieron. Fue Jesús de Nazaret, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Pero lastimosamente, el ser humano se pierde en el horizonte, se ensoberbece y se olvida que Dios es el que tiene el poder y la autoridad y es a quien hay que acudir. Los discípulos hicieron bien porque acudieron a Jesús de Nazaret. Clamemos misericordia, pidámosle. Esa es la situación, por eso es que el corazón del ser humano se ensoberbece porque cree que él puede solventar las situaciones. Y quedamos en vergüenza, en ridículo. Porque quien tiene el poder y la autoridad es Jesús de Nazaret. Es a Él a quien hay que orar, a quien hay que acudir y clamar misericordia, pedir compasión, pedir y clamar. Y Él lo hará. Él lo va a hacer. Porque tiene el poder. Pero hay que pedir con humildad, hay que pedir con sencillez, pero hay que pedir con fe, con confianza y seguridad en el Dios único y verdadero. No poner la confianza en nosotros, sino en el Señor. Pidámosle con humildad y sencillez al Señor que aumente la gracia de la fe en cada uno de nosotros. Fe que recibimos desde nuestro bautismo. Por eso es de clamar y pedir que el Señor aumente nuestra fe. Porque ya fue derramada esa gracia desde el bautismo. Los que fueron bautizados de pequeños, a los padres y padrinos le preguntaron, ¿qué quieres? ¿Qué pides a la iglesia de Dios? Y ellos respondieron, la fe. ¿Qué pides a la iglesia? La fe. Cada uno de nosotros recibió en el bautismo la gracia de la fe. Hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe, tener humildad y sencillez en reconocer que nos falta, reconocer que en ocasiones, en momentos, perdemos la fe, la disminuimos, porque nos gana el miedo, las circunstancias, la situación que está ocurriendo frente a nosotros, la circunstancia que sea. Problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los padres, problemas con los abuelos, con los tíos, los primos, problemas con sobrinos, etc. Cualquier tipo de problema y circunstancia, problemas con vecinos.
Depositemos todo ello en manos del Señor. Él tiene el poder y la autoridad para solventarlo. Pero dejemos actuar al Señor, dejémoslo ser Dios y no queramos nosotros asumir ese rol que le corresponde al Dios único y verdadero. Les pido, cerremos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Dios, Padre Celestial, Todopoderoso, Eterno y Misericordioso, queremos darte gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por este día maravilloso. Día en que tú te muestras. Día en que el Evangelio nos muestra que Jesucristo, nuestro hermano, tiene poder sobre la naturaleza. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre los astros, sobre toda la naturaleza. Él tiene el poder, la autoridad. Nosotros como seres humanos no tenemos poder para cambiar eso. Te pedimos, Padre, tener esa humildad y sencillez en reconocer que tu amadísimo Hijo es quien tiene el poder y la autoridad sobre la naturaleza. Nosotros no podemos y no deberíamos pretender alterar la naturaleza. Te pedimos, Padre, que reconozcamos cada uno de nosotros humildemente que tú tienes poder sobre la naturaleza. Solamente tú tienes la solución y puedes solventar. Te rogamos y te clamamos grandemente por el padecimiento que se encuentra en este momento la humanidad. Clamamos por este sufrimiento que está pasando la humanidad, Padre Santo. Tú tienes el poder. Tú puedes calmar esta tempestad y darnos paz en nuestros corazones. Te ponemos en tus manos estos padecimientos mundiales, Padre Santo. Ponemos en tus manos todo lo que está sucediendo, Padre. Te pedimos, te suplicamos, te clamamos, ten misericordia de la humanidad, Padre. Míranos con compasión, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Porque pecamos constantemente, por eso hay miedos, por eso hay incertidumbre, por nuestro pecado. Nuestro pecado no nos hace ver la gracia, nuestro pecado no nos hace poder reconocer tu poder y tu autoridad, Padre. El pecado nos da ceguera y queremos pedirte perdón por tanto pecado que hay en la humanidad. Pecado que ha desbordado, ha sido desbordante ese pecado. Te suplicamos, ten misericordia, ten piedad, perdónanos, Padre. Reconocemos que tú tienes poder y autoridad ante la circunstancia que cada uno de nosotros podemos estar viviendo. Consagramos este día, Padre, para que todo lo que pensemos, nuestros gestos, todo nuestro ser, nuestros movimientos corporales estén encaminados en hacer tu voluntad. Y ofrecemos los sufrimientos, los dolores, las tristezas, los desánimos, todo aquello que nos haga sufrir, lo ofrecemos por nuestra conversión y la conversión de todos los pecadores. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta la reflexión
para continuar meditando en este misterio, esta palabra. Palabra para ponerla en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el Sacratísimo Corazón de Jesús continúe con cada uno de nosotros. Por toda acción de gracias al Padre, llamados a ser profetas de la misericordia, siempre con un corazón agradecido.